En Venezuela, las autoridades electorales anunciaron esta tarde que de reunirse los requisitos legales, podría realizarse a finales de octubre la recolección de casi 4 millones de firmas para decidir la activación del referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. El anuncio se produce 8 días después de que las autoridades electorales validaron unas 400,000 rúbricas y huellas, lo que le permitió a la oposición superar la primera fase del proceso y pasar a una segunda etapa. Y para abundar del tema, doy la bienvenida a Ecri Colmenares, quien es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. ¿Qué tal, Ecri? Bienvenida. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos qué tan beneficiosa es esta noticia del referéndum revocatorio. Bueno, de hecho, yo creo que la oposición esperaba que, de acuerdo a los tiempos que establece el reglamento, porque existe un reglamento para llevar a cabo el referéndum revocatorio, de acuerdo a los tiempos se esperaba que fuese a mediados de septiembre. El anuncio de hoy, pues sí, deja claro ver que definitivamente el Consejo Nacional Electoral no está a favor de que el revocatorio se lleve este año. Recordemos que el revocatorio, si se lleva a cabo este año, implicaría de ganar el sí, que saliera el presidente Maduro y se pudiera convocar a elecciones dentro de 30 días. Pero si se lleva a cabo el año que viene, entonces pues el proceso lo terminaría el vicepresidente Aristóbulo Istúriz o la persona que de aquí a allá designe Maduro como vicepresidente. Entonces, si se lleva a cabo a partir del 10 de enero, este proceso revocatorio pues haría que quedara en el poder el vicepresidente, es decir, quedaría alguien de Nicolás Maduro en la silla presidencial. Entonces, ¿esto ya es un hecho por los tiempos? Bueno, el reglamento establece efectivamente que una vez que el revocatorio se lleve a cabo a partir del 4º año en poder del presidente en ejercicio, el mandato constitucional lo debe terminar el vicepresidente, que podría ser, como dijimos, Aristóbulo Istúriz, pero por supuesto que podría ser cualquier otro que de aquí a entonces designe al presidente Maduro y de alguna manera heredar lo que queda de la presidencia. Ciertamente el revocatorio también necesita que para llevarse a cabo, o mejor dicho, para que cuando se lleve a cabo gane el sí, no es una mayoría simple. El reglamento establece que se deben sacar el mismo número o mayor de votos por los cuales Maduro resultó electo en el 2013. Estamos hablando de más de 7,5 millones de votos. Bien, entonces estamos hablando de una crisis política dentro del país, pero también fuera. Hace unos días Uruguay entregó la presidencia del Mercosur a Venezuela, a pesar de que países como Argentina, como Uruguay, como Brasil no estaban de acuerdo, y de hecho Nicolás Maduro pues ya se expresó al respecto. ¿Qué nos puedes decir del tema? Sí, efectivamente, el 31 de julio Uruguay terminó los 6 meses que le correspondía a la presidencia pro tempore. Ciertamente el reglamento lo que dice es que se rota de manera alfabética, por lo que después de Uruguay vendría Venezuela, claro. Pero Brasil y Paraguay, junto con Argentina, invocando el Tratado de Asunción y el Protocolo Europreto, dicen que Venezuela no ha cumplido con los acuerdos con los que ingresó al bloque en el 2012, entre esos está el libre tránsito de personas, de bienes, y un punto bien importante es que Venezuela es el único de los 5 países que no ha suscrito el protocolo regional en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué podríamos esperar? ¿Se podría pues cambiar al presidente del Mercosur? Lo que buscan los otros presidentes es que las decisiones del bloque se tomen en consenso, como se han hecho todas previamente. Claro. Entonces, sin duda, pues estaremos todavía viendo qué pueda pasar. El viernes, en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos, se reunieron los 3 presidentes de Paraguay, de Brasil y de Argentina, precisamente para tratar el tema de la presidencia del Mercosur, y desafortunadamente no llegaron a ningún acuerdo. Entonces habrá que ver qué pasa con el Mercosur. Sin duda, yo creo que es un golpe a la integración regional, en especial si nos damos cuenta del avance que han tenido otros grupos de integración económica como la Alianza del Pacífico. Esto en términos de la crisis política, pero ¿qué avances hay en esta crisis humanitaria en la que hemos visto desabasto de medicinas, desabasto de alimentos, etcétera?
Sí, Susana, desafortunadamente la crisis económica de Venezuela no tiene precedentes. El Fondo Monetario Internacional pronosticó el mes pasado que este año va a haber una contracción de la economía del 10%, va a haber una inflación del 700%. No olvidemos además que Venezuela es un país que depende en un 95% de sus ingresos de todas las exportaciones petroleras. Aunado a eso tenemos los bajos precios del petróleo y además Venezuela es un país que desafortunadamente tiene un salario mínimo de $30 al mes. Entonces, realmente las condiciones económicas están bastante críticas. El desabasto, entre otras cosas, pues obedece no solo a la mala administración del gobierno, sino a los pocos dólares que hay, no solo por los pocos ingresos, pero además por la fuerte deuda externa que tiene Venezuela. Se habla de casi 150.000 millones de dólares. Entonces, pues no tienen los dólares suficientes para importar los alimentos y medicinas. En Venezuela se importa el 50% de lo que se consume en alimentos. Además de una gran fuga de empresas que hemos visto que han retirado sus operaciones de Venezuela por la crisis que está enfrentando, pues entonces hay que estar muy pendientes de este referéndum que pues podría cambiar de cierta manera pues esta crisis al cambiar de gobierno. Pues, bien, muchísimas gracias, Ecri Colmenares, quien es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y quien participó en nuestra sección de coyuntura internacional. Nos vamos a otros temas porque de acuerdo con la encuesta